En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Está tomado en su capítulo 1, en su verso 5 al 25. Siendo Herodes, rey de Judea, vivía allí un sacerdote llamado Zacarías. Pertenecía al grupo sacerdotal de Abías y su esposa llamada Isabel. Era también descendiente de una familia de sacerdotes. Ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios y se esmeraban en practicar todos los mandamientos y leyes del Señor. No tenía hijos y pues Isabel no podía tener familia y los dos eran ya de edad avanzada. Mientras Zacarías y los otros sacerdotes de su grupo estaban oficiando ante el Señor, le tocó a él en suerte, según las costumbres de los sacerdotes, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Cuando llegó la hora del incienso, toda la gente estaba orando afuera, en los patios. En esto se le apareció un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Zacarías se turbó al verlo y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Será para ti un gozo muy grande y muchos más se alegrarán con su nacimiento, porque este hijo tuyo será un gran servidor del Señor. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Por medio de él muchos hijos de Israel volverán al Señor su Dios. Él mismo abrirá el camino al Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías. Reconciliará a los padres e hijos y llevará a los rebeldes a la sabiduría de los buenos. De este modo preparará al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿Quién me lo puede asegurar? Yo ya soy viejo y mi esposa también. El ángel contestó: Yo soy Gabriel, el que tiene entrada al consejo de Dios, y he sido enviado para hablar contigo y comunicarte esta buena noticia. Mis palabras se cumplirán a su debido tiempo, pero tú, por no haber creído, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto ocurra. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que se demorase tanto en el santuario. Cuando finalmente salió, no podía hablarles, y comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Intentaban comunicarse por señas, pues permanecía mudo. Al terminar el tiempo de su servicio, Zacarías regresó a su casa. Y poco después su esposa Isabel quedó embarazada. Durante 5 meses permaneció retirada pensando: ¿Qué no ha hecho por mí el Señor? Es ahora cuando quiso librarme de mi vergüenza. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos hermanos y hermanas a la meditación, al compartir de la palabra del Señor. Un abrazo a la distancia a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Que Dios me los bendiga, que Dios los ilumine y los protege siempre donde quiera que van. Que Dios el Señor los ilumine para poder vivir esa alegría, esa felicidad, para poder recibir esa alegría que en pocos días estará de fiesta la iglesia, celebrando un cumpleaños más de nuestro Señor Jesucristo, el 24 de diciembre. El Evangelio de este día nos hace a que nosotros meditemos en nuestra vida, ¿sí? A que nosotros pensemos, a que nosotros descubramos qué es lo que el Señor quiere para nosotros a través de su palabra. Este acontecimiento que está por venir en este tiempo de Adviento, en que hemos escuchado
la palabra de Dios, esa palabra nos ha venido diciendo de una y de otra manera lo que aconteció en aquel tiempo. Hoy la iglesia lo recuerda, hoy la iglesia lo enseña, el acontecimiento. Y estos temas, el Santo Evangelio de cada día, viene para que nosotros veamos cómo está nuestra vida con el Señor. Es para que nosotros reflexionemos cómo estoy viviendo yo con el Señor, qué es lo que yo necesito, cuándo haré yo esa reconciliación con el Señor, cuánto tiempo más quiero esperar. Depende de ti, depende de mí, hermano y hermana, depende de nosotros el tiempo que nosotros queremos esperar, porque el Señor día a día nos hace la invitación, nos enseña de qué forma Jesús vino al mundo, cómo fue que el ángel llegó, cómo fue que Dios envió a su ángel. Hoy nos habla de las características de Zacarías y de su esposa Isabel. Zacarías, un sacerdote, hoy la Sagrada Escritura nos lo trae, esa enseñanza para que nosotros veamos. ¿Sí? Aquí vemos que para Dios todo, todo es posible. Para Dios todo es posible. Solamente debemos creer y tener fe. Y ese creer depende de usted y depende de mí. Esa fe depende de usted y depende de mí, porque el Señor dice que la fe lo podemos aprender desde las Sagradas Escrituras. Ahí es cuando nosotros vamos a ir meditando la palabra del Señor, escuchando. Por eso es muy importante escuchar la palabra del Señor, porque de ellos nos vamos a ir fortaleciendo y así nuestra fe va a ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de la vida de Dios y del plan que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Así es pues que hoy el Evangelio dice, siendo Herodes rey de Judea, vivía un sacerdote llamado Zacarías, pertenecía al grupo sacerdotal de Abías y su esposa llamada Isabel, una pareja de matrimonio, un sacerdote, personas que están cerca del Señor a través de la oración, a través de la palabra. Hoy nos da el ejemplo. Hoy nos muestra la Escritura qué necesitamos nosotros tomar de este Evangelio. ¿Qué necesitamos nosotros para poder agarrar de este Evangelio y poder vivirlo en nuestra vida? Esta es la enseñanza. Dice Zacarías e Isabel. Zacarías era un sacerdote y su esposa Isabel, consagrados ante Dios. Pero dicen, eran también descendientes de una familia de sacerdotes. Ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios. Se esmeraban en practicar todos los mandamientos y leyes del Señor. Eso es lo que ellos hacían. Se esmeraban en practicar todos los mandamientos y leyes del Señor. Y eso lo dice en Mateo capítulo 7, versículo 24. La palabra del Señor nos viene a fortalecer. San Mateo capítulo 7, versículo 24 dice la palabra del Señor. Escuchen, si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Oiga, si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen a un hombre, al hombre sabio y prudente. ¿Por qué sabio? ¿Por qué dice la Biblia? ¿Por qué dice San Lucas en el capítulo 1, en el versículo 6, dice, y se esmeraban en practicaban, dice, todos los mandamientos y leyes del Señor? ¿Cuántas personas hoy en nuestro tiempo, cuántas personas no se preocupan por practicar, por cumplir las leyes terrenales? ¿Cuántas personas llevan de pie las leyes, las enseñanzas terrenales? Hay muchas personas, el mundo está lleno de muchas personas, pero practicar las leyes de Dios
son pocos. Y a eso es el Señor, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos como Zacarías y su esposa Isabel, que se esmeraban, se preocupaban todos los días, a cada momento, se preocupaban en practicar, dice, todos los mandamientos y leyes del Señor. Eso es lo que hoy nos enseña la palabra. ¿Cómo está usted? ¿Qué leyes está practicando? ¿Qué leyes está viviendo usted? ¿Material o espiritual? Si usted vive solo practicando leyes material, cumpliendo leyes material, déjeme decirle que el Señor lo invita a que usted empiece a conocer al Señor, empiece a practicar, empiece a vivir, empiece a conocer las leyes de Dios, los mandamientos de Dios. Porque si usted lo hace, van a decir de usted, aquí tiene. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, si usted practica la ley de Dios, dice, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Eso es lo que la palabra del Señor nos invita hoy. Eso es lo que hoy el Señor quiere que nosotros vivamos en este tiempo de Adviento. Que nosotros nos acerquemos, que nosotros participemos de esa enseñanza. Esa es la invitación. Si usted no practica los mandamientos, si usted dice, no se esmera, si usted no se preocupa en practicar los mandamientos, oiga, ¿qué dice el Señor? Lo dice, pero dirán del que oye estas palabras mías y no la pone en práctica, aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos, se arrojaron contra esa casa y la casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Eso es lo que pasa cuando nosotros solamente estamos viviendo de las leyes materiales, terrenales, los mandamientos terrenales que debemos de cumplir. Eso es lo que pasa cuando vienen los tormentos, cuando vienen los problemas, cuando vienen las divisiones, cuando vienen otros enseñándonos otra enseñanza. ¿Qué pasa? Esa casa no soporta. ¿Por qué? Porque está construido sobre arena. ¿Por qué? Por no cumplir los mandamientos. Y Zacarías e Isabel dice que se esmeraban. ¿Por qué? Se esmeraban porque dice que ellos participaban, perseveraban, un sacerdote. Imagínense. Y esa persona que construía su casa sobre roca, cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron con los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre la roca. Esa es la palabra que hoy nos viene a enseñar el evangelista San Lucas. Ese es el mensaje que nos viene a dejar para que nosotros meditemos en nuestra vida. Cuánta preocupación no se vive en esta tierra. El hombre está dedicado a todas las preocupaciones terrenales y materiales, pero nunca se preocupa por su vida espiritual, nunca se preocupa por arreglar su vida, nunca se preocupa por comprometerse con Dios, nunca se esmera, nunca se preocupa cumplir las leyes celestiales. ¿Por qué? Simplemente por miedo, por temor, simplemente porque quiere divertir su vida todavía. Y dice el Señor que dice, y se esmeraban en practicar todos los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos, pues Isabel no podía tener familia y los dos eran ya de edad avanzada. Para Dios todo es posible. Solamente debemos creer y tener fe. Eso es lo que el Señor nos invita en su palabra. Dice, le tocó a él en suerte, según las costumbres de los sacerdotes, entrar en el santuario del Señor para ofrecer en el incienso. Cuando llegó la hora del incienso, toda la gente estaba orando afuera en los patios. Dice, en esto se le apareció un ángel del Señor de pie, al lado derecho del altar del incienso. Allí es donde el Señor nos pide, donde dice en el versículo 10, dice, toda la gente estaba orando afuera en los patios. El Señor nos enseña
que para poder vencer las cosas, para poder enfrentar los problemas, para poder enfrentar todo lo que pasa en nuestra vida, necesitamos estar en oración. Necesitamos estar orando para poder estar preparados para vencer todas las cosas, todas las preocupaciones y pruebas que vienen a nuestra vida. Zacarías e Isabel no tenían hijos, pues Isabel no podía tener familia y los dos eran ya de edad avanzada. Pero ¿cómo se le aparece el ángel? Cuando dice, en esto se le apareció un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso, Zacarías se turbó al verlo y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Esa fue la visita del ángel a Zacarías. Y eso también lo dice la palabra en el Antiguo Testamento, en el libro de los Jueces. Jueces capítulo 13, versículo 2 al 7. Dice, había un hombre de Sorea, de la tribu de Dan, que se llamaba Manoah. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. El ángel de Yahvé se apareció a la mujer y le dijo, hasta ahora has sido estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y darás a luz un hijo. Ahora fíjate bien en no beber vino ni bebida alcohólica y en no comer nada impuro debido a ese hijo que vas a concebir y dar a luz, porque desde el vientre de su madre el muchacho estará consagrado a Dios, no pasará por su cabeza la navaja, pues él será quien comenzará a librar a Israel de manos de los filisteos. Al volver a su casa, la mujer conversó con su marido y le dijo, un hombre de Dios vino a verme. Era tan majestuoso como un ángel de Dios, pero no le pregunté de dónde venía ni me dijo su nombre. Pero me dijo esto, vas a concebir y dar a luz un hijo. Por eso desde ahora no bebas vino ni bebas alcohólica, ni bebida alcohólica, y no comas nada impuro, porque el niño estará consagrado a Dios desde el vientre de su madre y hasta el día de su muerte. Aquí el ángel visita a esta pareja y nos habla del nacimiento de Sansón. ¿Por qué le dice? ¿Por qué era estéril esta mujer e Isabel? Estas dos parejas eran estéril, no podían tener hijos. ¿Qué significa lo estéril? Es no poder producir, es no poder dar algo, no poder tener nada, es estéril. Y por eso dice en el versículo 4, ahora fíjate bien en no beber vino ni bebida alcohólica y en no comer nada impuro debido a ese hijo que vas a concebir y dar a luz, porque desde el vientre de su madre el muchacho estará consagrado a Dios. ¿Por qué habla del vino? ¿Por qué habla bebida alcohólica? Porque en nuestra vida muchas veces es lo que a nosotros no nos deja producir lo que el Espíritu Santo nos viene a regalar de parte de Dios. Dígame si en la vida del ser humano no existe eso, que no debe de comer, dice, y en no comer nada impuro. ¿Cuál es la comida impura? Es todo aquellos pecados que el hombre y la mujer no puede vivir en ello. No puede consumir bebidas alcohólicas, no puede beber vino, porque eso, y lo dice Siracida capítulo 19, versículo 1 en adelante, dice, un obrero bebedor nunca se hará rico. El que se descuida en las pequeñas cosas caerá poco a poco. El vino y las mujeres corrompen a los mejores.
Eso es lo que no nos deja producir los frutos del Espíritu. Eso es vivir una vida estéril. Esa es la enseñanza que hoy el Evangelio nos trae. Zacarías e Isabel permanecían estéril y eran ya grandes. ¿Cuántos años Dios te ha regalado a ti? ¿Cuántos años tiene usted, hermano, o usted, hermana, amigo, usted que tiene la oportunidad de ver este Evangelio? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años ya Dios le ha regalado? Y usted ha permanecido estéril todo ese tiempo de vida que no ha podido dejar que el Espíritu Santo produzca en usted los frutos buenos que Dios pide. Ese es el Evangelio, esa es la palabra de Dios. Y a eso nos invita este tiempo de Adviento, a preparar nuestra vida, a renunciar a todo, a hacer un cambio, empezar una vida diferente, darnos esa oportunidad. Y a los que no han contraído matrimonio, contraer matrimonio. A los niños que no son bautizados, hay que bautizarlos. A los que no tienen los sacramentos, hay que hacerles sacramentos. Esa es la invitación a que nosotros nos revistamos de nuevo para poder dar esos frutos del Espíritu y dejar esa vida de pecado, esos vicios, esas comidas impuras. Es todo el pecado que destruye la vida del ser humano, hombre y mujer. Si usted hoy no se prepara, haga cuenta que todo este tiempo después vamos a ver esa vida, vamos a necesitar para mejorarla. Por eso dice Lucas 1:37, porque para Dios nada hay imposible. Cuando Dios visita a la Virgen María, cuando Dios visita por medio del ángel a la Virgen María, le dice que para Dios nada hay imposible. Si para Dios nada hay imposible, entonces por eso es de que nos invita a que nosotros nos preparemos. Por eso dice, pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. En el versículo 18, Zacarías dijo al ángel, ¿quién me lo puede asegurar? Yo ya soy viejo y mi esposa también. Zacarías dijo al ángel, ¿quién me lo puede asegurar? Yo ya soy viejo y mi esposa también. Eso dice en el versículo 20, mis palabras se cumplirán a su debido tiempo, pero tú, por no haber creído, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto ocurra. Allá en el libro de Romanos, San Pablo a los Romanos, en el capítulo, vamos a ver el capítulo, Romanos, capítulo 4, versículo 18. Dice el Señor, Romanos capítulo 4, versículo 18 al 21, dice la palabra, Abraham creyó y esperó contra toda esperanza, llegando a ser padre de muchas naciones, según le había dicho, mira cuán numerosos serán tus descendientes. No vaciló en su fe. Zacarías, a pesar de ser un sacerdote, vaciló. ¿Quién me lo puede asegurar? ¿Quién me lo puede asegurar? Por no haber creído el mensaje de Dios, por no haber creído al ángel, permaneció mudo. Abraham creyó y fue padre de una multitud, padre de todas las naciones, padre de la fe. Abraham, Romanos, el que estamos leyendo, Romanos capítulo 4, versículo 18. Abraham creyó y esperó contra toda esperanza, llegando a ser padre de muchas naciones. Según le habían dicho, mira cuán numerosos serán tus descendientes, no vaciló en su fe. Entonces, lo que hoy nos pide el Señor es solamente que debemos creer y tener fe. ¿Y dónde viene esa fe? Esa fe viene de la palabra de Dios, Romanos 10:17. Así pues, la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje de Dios, el mensaje cristiano.
Esa es la fe, ahí nace la fe. Ahí nosotros podemos vivir la vida con fe. Nuestra fe cada día crece más cuando nosotros vamos estudiando las Sagradas Escrituras. Pero ¿cómo vamos a crecer en la fe si la Biblia no la tenemos, si no la estudiamos? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a saber? Abraham fue padre de una multitud. Zacarías, por no haber creído, por ser un sacerdote, le hizo falta fe. Y eso es lo que hoy la palabra nos enseña. Que para Dios, dice San Lucas 1:37, porque para Dios nada hay imposible. Hoy, hoy que nosotros tenemos esa oportunidad de escuchar la palabra y fortalecer nuestra fe, la que dice Romanos 10:17, que a través de la palabra de Dios nosotros acrecentamos nuestra fe, la que dice Romanos 4:18, la fe que tuvo Abraham y la fe que tuvo Zacarías. Como cristianos que somos catequistas, predicadores, todos aquellos que están en los ministerios, en las pastorales, a todos el Señor nos pide a acercarnos a la palabra del Señor, a fortalecer nuestra fe, que solamente por medio de ella nosotros podemos ir creciendo en la fe para poder conocer, para poder ser y esperar el día en que a nosotros nos toque la oportunidad. Esperamos que el Señor nos ayude, que el Señor nos ilumine a través de su palabra. Esperamos, porque hay momentos que como cristiano perdemos la fe. Yo he conocido predicadores, catequistas, hermanos catequistas, compañeros catequistas. He conocido yo que he tenido la oportunidad de conversar con ellos, que dice que hay momentos que cuando el cristiano baja, puede buscar ayuda con un hombre pagano que practica la maldad. ¿Por qué? Porque no tiene fe. Cuando la persona tiene fe, tiene que estar dispuesto, decidido, hasta el día en que venga el Señor a traernos para ir y rendirle cuentas, entregar cuentas ante su presencia. Ese es lo que el Señor hoy nos invita, que como cristianos católicos debemos de creer, debemos de tener fe, debemos de perseverar, debemos de insistir en la oración como lo hacía la gente afuera en el patio, orando, pidiendo a Dios. Zacarías en su oración recibió ese anuncio del ángel que, a pesar de ser una persona de edad avanzada, a pesar de ser grande, recibió la bendición de Dios. Isabel quedó embarazada, y lo que dicen Jueces, la mujer quedó embarazada. Un embarazo es una bendición de Dios. Un embarazo es algo que viene de Dios, bendecido por haber concebido en su seno un hijo. Eso es lo que el Señor nos invita a que nos acerquemos y nos preparemos a tener fe en el Señor y perseverar en los problemas que usted tiene, en las necesidades, en las enfermedades. Hay muchas cosas que hoy los matrimonios viven. O dígame usted si no tiene problemas en su matrimonio. Pero no se desespere, el Señor es el único quien puede ayudarnos. Él mismo nos muestra con Zacarías, a pesar de su vejez, pero su perseverancia en la oración, logró todavía tener un hijo. Y ese hijo es aquel que vino a proclamar la palabra del Señor delante de Jesús. Vino a preparar el camino. Vino a anunciar, fue esa voz que gritaba en el desierto. Entonces, esa es lo que el Evangelio hoy nos invita. Eso es lo que el Señor hoy nos da. Ya queda en usted, ya queda en mí. Si lo queremos aceptar, lo queremos recibir, y si no, ya queda en usted, ya queda en mí. Pero la palabra del Señor está.
La palabra del Señor día a día está llegando. Si usted quiere verlo, quiere escucharlo, si usted quiere aprender y si no lo quiere hacer, pues hay otros que lo quieran hacer. Hay otros, pero cuando usted necesite, es el momento en que usted va a querer buscar. Hay muchas personas que cuando ya no pueden, es cuando más quieren trabajar, más quieren caminar, pero ya el tiempo ya no lo permite. Se lo digo porque hemos participado, hemos caminado y hemos visto personas que han querido hacer las cosas, pero el tiempo ya se ha ido. Hoy que usted tiene la oportunidad de poder acercarse a través de la palabra, ahí están las citas, usted puede tomar, escribirla, puede leerlo, puede rectificarlo, puede meditarlo, cómo el Señor, cómo el Espíritu lo ilumina, cómo el Espíritu le da ese entendimiento. Esa es la invitación que hoy nos hace el Señor, que nosotros aceptemos o no lo aceptemos, el Señor nos invita. Agradeciendo a Dios la oportunidad que nos ha dado, agradeciendo al Espíritu Santo por la iluminación de su palabra, por abrir nuestra mente y nuestro corazón hacia la palabra, que seamos tierra fértil donde pueda crecer y dar fruto esa palabra. Es la invitación que el Señor quiere. Pues nos encomendamos a Él, pidiéndole a Él nuestra protección, pidiéndole a Él que los acompañe a ustedes, amigos, suscriptores, que Dios los ilumine, que Dios los multiplique en salud, en alegría, en paz junto a la familia, que estas fiestas que estamos por recibir, por llegar, ya estamos cerca, ya estamos cerca. Entonces, por eso es de que nos invita el Señor a vivir en familia, unidos, pero escuchando y meditando su palabra, que es lo que nos llevará un día al encuentro del Señor. Despojémonos de todo licor, de toda comida que no podemos comer, que es el pecado. Despojémonos de eso y que Dios nos acompañe, que Dios nos guarde y nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.